Tres relatos escalofriantes reales, misterios siniestros revelados en el episodio 177. La noche en el barrio de Manuel se envolvía en un silencio que cortaba la respiración. La luna, oculta tras nubes amenazadoras, dejaba escapar solo un tenue resplandor que apenas iluminaba las calles. Los murmullos de los vecinos hablaban de cosas que provocaban escalofríos. Las desapariciones, ¿qué está pasando?, resonaba en cada esquina. Nadie se atreve a salir después de que el sol se oculta. Manuel, un trabajador nocturno, trataba de mantener la calma en su hogar, pero el miedo se filtraba por las rendijas de su pequeño departamento, donde vivía con su esposa y su hija, Belén. Con cada día que pasaba, la ansiedad crecía. Rosa, la vecina de al lado, le había contado que había un monstruo entre ellos. Un hombre que sonreía amablemente, que saludaba a todos, pero que supuestamente guardaba un oscuro secreto. Manuel, escéptico al principio, intentó restarle importancia, pero las historias comenzaron a arrojar sombras sobre su hogar. Cuando Belén llegó corriendo un día con una carta anónima que hablaba de su abuelo, cerebro de su tormento, Manuel sintió que el aire se le escapaba. La situación se tornó más oscura y angustiante. Esa noche, regresando del trabajo, las luces parpadeantes del vecindario parecían susurrar advertencias. Sin embargo, al abrir la puerta de su casa, el terror lo dejó paralizado. Su hija no estaba allí. Belén, gritó, su voz resonando en la oscura soledad. Cada rincón se sentía hostil, cada sombra podía ocultar un peligro. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El corazón de Manuel latía fuertemente mientras recorría desesperadamente cada callejón oscuro. La atmósfera era densa, como si el barrio mismo supiera de su angustia y se regocijara en su sufrimiento. Pasó junto a un grupo de personas murmurando, sus miradas se deslizaban hacia él, como si cada uno conociera la oscura verdad que él ignoraba. Un frío sudor le empapó la frente. Fue entonces cuando se detuvo. Un rasguño en el suelo, un pequeño trazo de algo que tenía un color reconocible. Era un pedazo de tela de la chaqueta de Belén. Mientras seguía el rastro, sintió una presencia, un par de ojos invisibles que lo observaban desde las sombras. Con cada paso, la ansiedad aumentaba, y el eco de su respiración parecía resonar en un vacío que no podía llenar. Finalmente, encontró una puerta antigua, desgastada y entreabierta, que no debería estar allí. Contuvo la respiración, un profundo silencio lo envolvía. ¿Sería allí donde se encontraba su hija? ¿Y si lo que había detrás de esa puerta era un horror que no se atreve a imaginar? Sin tiempo para dudar, empujó la puerta mientras un escalofrío le recorría la espalda. El terror se intensificó. Lo que había al otro lado podría no ser solo un monstruo, sino el último eco de la verdad oculta entre los árboles y sombras de su barrio. ¿Qué oscuros secretos se desatarían aquella noche? La puerta crujió mientras Manuel se adentraba en la penumbra. Un hedor a humedad y descomposición rodeaba el aire, envolviendo su mente en un velo de inquietud. La luz de la luna apenas iluminaba el interior, revelando una escalera de madera que descendía con un susurro lento y ominoso. La sensación de que algo o alguien lo estaba acechando se intensificó. Belén, gritó nuevamente, pero su voz se desvaneció como un eco en el abismo. Se asomó, el corazón retumbando en su pecho, y cada peldaño parecía murmurar secretos olvidados. Descendió con un paso temeroso, las sombras danzando a su alrededor. Cada vez que su pie tocaba un escalón, un escalofrío recorría su espalda. ¿Qué había hecho para merecer esto? Había fallado como padre al ignorar las advertencias de Rosa. Al llegar al fondo, se encontró en un sótano amplio, lleno de cajas polvorientas y objetos extraños, souvenirs de un tiempo que ya no existía. Una tenue luz emanaba de un rincón oscuro. Manuel se acercó, sintiendo el sudor resbalando por su frente.
Su corazón se detuvo por un instante cuando reconoció la figura en la penumbra. Era Belén, atada a una silla, sus ojos llenos de terror y su rostro pálido como la luna. «Papá», gritó ella, su voz llena de desesperación. Las manos de Manuel temblaron mientras corría hacia ella, pero se detuvo abruptamente al escuchar una risa baja y escalofriante detrás de él. Un hombre emergió de las sombras. Era el vecino, el que siempre saludaba con una sonrisa inquietante. Sus ojos brillaban con intensidad casi sobrenatural, y su rostro distorsionado dibujaba una mueca que helaría la sangre de cualquiera. «¿Te gusta mi pequeña colección?», dijo el hombre, dejando escapar un susurro que goteaba maldad. «Las niñas desaparecidas son tan difíciles de encontrar. Pero una vez que caen en mis manos, son mías para siempre». Manuel sintió cómo la rabia y el terror se apoderaban de él. «Suelta a mi hija, monstruo», gritó, su voz resonando como si tuviera un eco aterrador en el sótano. El hombre sonrió, mostrando dientes afilados. «¿Monstruo? Solo soy un amigo que les da la bienvenida a los que se pierden en la oscuridad». Mientras hablaba, comenzó a acercarse lentamente, sus movimientos fluidos como los de una serpiente. Manuel sintió como la adrenalina lo invadía. Tenía que actuar, y rápido. La vida de su hija estaba en juego. Con un grito de desesperación, Manuel lanzó un golpe hacia el hombre. Pero éste lo esquivó con facilidad, y se rió como si estuviera disfrutando de un espectáculo. «Tienes que hacerlo mejor que eso», dijo, avanzando cada vez más, mientras Belén lloraba y gritaba desde su prisión. Manuel se vio arrinconado, su mente frantica y buscando una salida, una esperanza, un plan. El vecino estaba cada vez más cerca, y Manuel sintió que el tiempo se detenía en una agonía insoportable. Su mirada se centró en una caja de madera junto a él, semidestruida, medio cubierta de polvo. Sin pensarlo, la abrió y encontró un objeto afilado. La incertidumbre le invadió, pero sabía que no había otra opción. Podría salvar a su hija, o caería en el juego siniestro del hombre con la sonrisa encantadora. La tensión se palpaba en el aire, y con cada respiración, la pesadilla se hacía más real. Todo dependía de un acto desesperado, y al final, de una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. El momento estaba a punto de llegar. ¿Qué pasaría si el monstruo realmente resultaba ser más que una simple locura humana, sino algo mucho más oscuro? Manuel sintió el sudor frío surcando su espalda mientras se preparaba para enfrentar al hombre que había atrapado a su hija. Su mano, aferrada al objeto afilado, vibraba con la presión acumulada de su temor y furia. No había más tiempo. Debía actuar antes de que el monstruo pudiera acercarse más y alejarlo de su única opción, salvar a Belén. Lanzó el golpe, un movimiento instintivo lleno de la desesperación de un padre. El hombre se inclinó, esquivando el ataque con una facilidad que erizó los pelos de la nuca de Manuel. Se rió nuevamente, una risa que resonó en las paredes del sótano como un eco malicioso. ¿De verdad creías que eso iba a funcionar? Te has adentrado en mi mundo, Manuel. Aquí soy el rey. El horror se instaló en el pecho de Manuel al escuchar su nombre. Aquel ser sabía quién era, conocía su vida, sus secretos. La locura de la situación se intensificó cuando vio que los ojos de su hija, llenos de terror, comenzaban a llenarse de lágrimas. «Papá, por favor», gritó Belén, sus palabras tan desgarradoras que casi hicieron tambalear a Manuel. El vecino avanzó lentamente, disfrutando del miedo que emanaba Manuel. «Este juego es solo para los valientes», dijo, mientras su figura se difuminaba en las sombras. Manuel sintió que la desesperación lo comenzaba a consumir. «Si no te atreves a jugar, entonces es mejor que te vayas de este mundo». Con cada palabra, el ambiente se volvía más denso, como si el aire mismo pesara sobre los hombros de Manuel. A su alrededor, los objetos en el sótano parecían cobrar vida, las cajas se movían ligeramente, y un murmullo sibilante comenzaba a llenar el silencio. «Ellos también juegan», dijo el hombre, señalando hacia la oscuridad con un gesto que daba miedo. Manuel sintió que se le erizaban los pelos de la espalda. «¿Quiénes? ¿Qué tienes ahí?» El miedo le hizo tragar saliva, el horror que había imaginado en su mente estaba tomando forma ante sus ojos.
Extrañas siluetas comenzaron a materializarse en la penumbra, figuras con rostros conocidos, sonrisas distorsionadas y miradas vacías, eran las niñas de la vecindad, rostros que habían desaparecido en los últimos años, ahora atrapadas y sometidas en la oscuridad. Todo el pasado de su entorno se desmoronaba con cada instante. ¿Eran estas las almas perdidas que torturaban a Belén? Ellas son mis invitadas, musitó el hombre, acercándose aún más, su sonrisa siniestra iluminada por la luz de la luna. Pero tú, querido amigo, puedes cambiar todo esto. Solo necesitas jugar un poco. Una partida de vida o muerte, donde el premio es la libertad de tu hija. Manuel sintió que el tiempo se ralentizaba, como si el mismo sótano estuviera atrapado en una burbuja de terror. La mirada de su hija lo clamaba a actuar, a luchar, pero también lo advertía, estaba atrapada. No voy a dejarte, Belén. Gritó, sus palabras resonaron con fuerza. Entonces será un placer verte morir, dijo el hombre, su voz ahora cargada de rabia. De repente, el sótano pareció cobrar vida. Una corriente de aire helado le golpeó la cara, y las sombras comenzaron a moverse, un torbellino sobrenatural arrastrándolo hacia la oscuridad. ¡Ayuda!, clamó Belén, mientras el hombre se reía de una manera que retumbaba en las paredes, resonando en los huesos de Manuel. Tu fuerza es admirable, pero aquí, ya no tienes el control. Nunca has tenido el control. Las sombras se abalanzaron sobre él, y mientras el borde de la oscuridad le atrapaba, la mente de Manuel luchaba por aferrarse a la única luz que conocía, su amor por su hija. Las sombras comenzaron a cerrarse, pero todavía había tiempo, un último intento. ¿Listo para jugar?, preguntó el hombre, su risa resbalando como el ácido en los oídos de Manuel, como una invitación a un destino lleno de abismos. El terror arropó a Manuel mientras la oscuridad lo tragaba. ¿Podría encontrar una manera de desafiar el juego del monstruo o se convertiría en un peón más en su horroroso tablero? Manuel sintió que el aire se volvía más pesado a medida que la oscuridad lo abrazaba. La risa maliciosa del hombre se intensificó, llenando cada rincón del sótano con un eco perturbador. Las sombras se retorcían, como si fueran criaturas vivientes listas para devorarlo todo, y las figuras de las niñas parecían acercarse más, sus ojos vacíos reflejando un terror antiguo. Asustado, papá, la voz de Belén se escuchó desde lo profundo de la penumbra, más fría, más distante. Manuel se giró, sus pasos resonando en el suelo frío. No soy la que conocías. Aquí, soy parte de ellos. El corazón de Manuel dio un vuelco. ¿Qué le había hecho ese monstruo a su hija? Belén, gritó, la desesperación desgarrando su pecho. Un estremecimiento recorrió su cuerpo mientras se daba cuenta de que no solo estaba luchando contra el hombre, sino con las sombras que devoraban la esencia de su hija. No puedes salvarme, susurró una de las figuras. Era la voz de una niña que había visto jugar un día en la calle, ahora cambiada, despojada de humanidad. Él es nuestro rey. Nos mantiene a salvo en la oscuridad. Basta ya. Manuel se lanzó hacia la oscuridad, sintiendo el frío mordiente a su alrededor. Se aferró al objeto afilado con fuerza, como si fuera un faro en medio de la tormenta. Fue entonces cuando el hombre del sótano apareció de nuevo, emergiendo de la niebla espesa. ¿Quieres jugar, o la oscuridad será tu único amigo? La rabia se encendió en el pecho de Manuel. No estoy aquí para jugar contigo. Deja a mi hija en paz. Cada palabra era un grito de desafío, resonando con un poder que él mismo no sabía que tenía. Interesante, tal vez deberíamos establecer las reglas, dijo el hombre, su tono ahora más juguetón, casi como si disfrutara de la interacción. Un juego sencillo. 3 acertijos. Si los contestas correctamente, tu pequeña será liberada. Si fallas, ella se unirá a mis sombras para siempre. Manuel contempló la propuesta. Estaba atrapado en una pesadilla, pero la lógica del juego le ofrecía una pequeña esperanza. ¿Y si opto por no jugar?, preguntó, la voz temblorosa y desafiante al mismo tiempo. Entonces, ella obtendrá su libertad, a costa de tu alma, replicó el hombre, su sonrisa ensanchándose, revelando unos dientes afilados y brillantes, como cuchillas esperando cortar. La presión comenzaba a desbordar a Manuel. Las siluetas se acercaban, murmurando en un lenguaje que apenas podía comprender. Tenía que actuar. ¿Cuál es el primer acertijo?,
preguntó, decidido a recuperar a su hija. Cualquier cosa era mejor que perderla para siempre. El hombre clásico estiró una mano hacia él. Escucha con atención, dijo, y a medida que sus labios se movían, las palabras resonaban con un eco profundo. Soy más ligero que una pluma, pero ni el hombre más fuerte puede sostenerme por mucho tiempo. ¿Qué soy? De inmediato, Manuel sintió una punzada de conocimiento en su mente. La respuesta parecía escapar, al igual que el tiempo. Sudor frío recorría su frente mientras las sombras pulsaban a su alrededor, ansiosas por la respuesta. No había vuelta atrás, el juego había comenzado, mientras un silencio mortuorio llenaba el sótano, los ojos de Belén lloraban, y todo su ser clamaba por su regreso. ¿Podría Manuel acertar y liberar a su hija, o sería suficiente la oscuridad para devorarlo todo? El juego estaba en marcha, y el destino de todos pendía de un hilo. Aliento, gritó de repente Manuel, la respuesta brotó de sus labios como un último rescoldo de luz en un abismo de tinieblas. El hombre se rió, un sonido que erizó la piel de Manuel. Correcto, pero no lo olvides, aún queda mucho por jugar, dijo el ser, dejando que la burla flotara en el aire pesado y denso del sótano. Poco a poco, el ambiente se volvió aún más siniestro. Las sombras danzaban con energía, instando a Manuel a continuar. Esa risa maléfica retumbaba, llenándolo de dudas. Pero, por el amor de su hija, no podía rendirse. ¿Cuál es el siguiente acertijo?, exigió, apretando el objeto afilado con fuerza, la única prolongación de su voluntad. Bien, dijo el hombre, inclinándose hacia adelante, sus ojos brillaban como brasas apagadas. Soy algo que no puedes ver, pero siento que está ahí. Te rodea. Si me persigues, te aprisionaré, puedes llamarme muchas cosas, pero no soy de este mundo. ¿Qué soy? Manuel sintió que el aliento se le cortaba, un frío le recorrió la espalda. El juego continuaba, y él debía apresurarse. Miró a su hija, su rostro en la penumbra, y comprendió que no podía fallar. Miedo. Eres el miedo, exclamó, aunque una parte de él dudaba. La respuesta resonó en su mente, una verdad oscura que se multiplicaba en temores secretos. El hombre se quedó en silencio, la risa desvaneciéndose como humo. Finalmente, asintió. Correcto de nuevo, pero recuerda, cuando sientes miedo, eres más vulnerable. Te queda un último acertijo, Manuel. ¿Estás listo? Sí, estoy listo, dijo Manuel, ahora sintiendo que el mundo se contraía a su alrededor. El aire, antes pesado, ahora vibraba con un tipo de tensión eléctrica, como si la propia oscuridad estuviera expectante. Este es tu final, entonces. ¿Qué puede romperse, pero no se puede tocar? Puede ser un susurro, una promesa, o el mismo tiempo. Piénsalo bien, tu respuesta decide el destino de tu hija. Las palabras calaban hondo, y Manuel, en su desesperación, dejó que sus pensamientos divagaran. Las sombras a su alrededor parecían querer confundírselo, susurros entrelazados junto a los ecos de risas lejanas. Sintió el sudor formar un río en su frente. No puedo dejarla, murmuró, asediándose a sí mismo. Tras una breve angustia, su memoria le devolvió las palabras de su mujer, esas noches compartidas en el sofá. La confianza es la confianza, gritó, su voz resonando como un puñetazo en la oscuridad. El hombre del sótano pareció reírse por dentro, y Manuel sintió que su corazón caía. ¿Confianza? Un intento interesante, pero no es la respuesta. Deberías prestarle atención a lo que no puedes ver: el silencio. Es el silencio lo que se rompe, y tú, querido Manuel, lo has hecho. La condena es tuya. Una marea oscura de sombra se aglomeró, girando a su alrededor, y con un parpadeo, Belén desapareció entre las figuras. El pánico invadió el cuerpo de Manuel. No. No, gritó, extendiendo las manos hacia sus brazos que se desvanecían. Las risas de las niñas resonaban como eco de una joya rota. El hombre sonrió, y en su voz había algo más que malicia, había una profundidad que lo devolvía al abismo. Bienvenido al juego. El aire se espesó, y por un instante Manuel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, arrastrándolo hacia la negrura sin fin de las sombras. ¿Podía haber una salida? La oscuridad lo llevando en un torbellino de desesperación, y en su mente solo resonaba una pregunta:
lograría recuperar a su hija o se convertiría él mismo en parte de esa noche eterna. Las sombras comenzaban a reír, y Manuel supo que la pelea por el alma de Belén no había hecho más que comenzar. Un viento helado le susurró al oído mientras se adentraba más en el abismo, como un aviso de que no todo estaba perdido, aún. Manuel se sintió caer en un vacío pesado, como si el mismo aire se comiera sus gritos. Una risa suave, casi musical, resonaba a su alrededor, burlándose de su desesperación. Sintió cómo la sombra se apoderaba de sus pensamientos, llenando su mente con ecos de promesas rotas y susurros de advertencia. Estaba atrapado en ese espacio oscuro, donde lo que una vez fue real se desvanecía en un temor palpante. Mientras caía, su vista comenzó a aclararse y, en un instante, el sótano emergió de la oscuridad. Estaba de pie ante el hombre, lo único que parecía tangible en esa penumbra. Su figura demacrada y rasgos grotescos se definían más claramente ahora. Manuel se dio cuenta de que no había regalos ni recompensas en este juego. Cada respuesta correcta solo lo hundía más en la locura. Esto es solo el comienzo, dijo el hombre, sus ojos destilaban malicia. Lo que tienes que enfrentarte ahora no es solo una cuestión de acertijos. Es el juego de la vida y la muerte. La vida de tu hija está en mis manos. Manuel sintió una ola de calor recorrer su cuerpo, llenándolo de determinación. Dame a Belén, gritó, consciente de que su rabia nublaba el juicio, pero el amor por su hija avivaba su valor. ¿Y qué harías por ella? ¿Retarías la eternidad en este lugar? Cada respuesta que das está conectada a sus gritos. Y mientras más fallas, más profundo caerás, respondió el hombre, con una sonrisa que revelaba dientes afilados como cuchillas. ¿Listo para el siguiente paso? La oscuridad se retorció, y de pronto, el sótano se transformó en una habitación llena de espejos. Cada uno mostraba a Manuel, pero no era el mismo. En algunos reflejos, era un anciano, en otros un niño tembloroso, pero en todos había un vacío que le robaba la humanidad. Lo que ves aquí son fragmentos de ti mismo, Manuel. Miedos, experiencias, recuerdos. Todo lo que alguna vez fuiste, ahora es parte de este juego. Responde bien, y tal vez puedas reclamarlas. El hombre extendió la mano hacia uno de los espejos, y la imagen de Belén apareció, su rostro demacrado y asustado. No. Déjala en paz. Manuel gritó, su voz quebrándose por el horror. Pero en aquel instante, las figuras reflejadas comenzaron a moverse, fusionándose con la oscuridad de la habitación. Él podía sentir la angustia de cada reflejo como si se tratara de una parte de su alma desgarrada. ¿Qué puede un padre sacrificar? Eso es lo que tienes que responder, dijo el hombre, su risa resonando en las paredes de vidrio. Cuanto más te adentres en tus propios miedos, más cerca estarás de Belén. Manuel entendía que no podía retroceder. Miró al espejo que mostraba a su hija, a su pequeña. No la dejaré, murmuró, sintiendo que el sudor resbalaba por su frente. Una fuerza inabarcable lo obligaba a enfrentar los espejos, cada uno más aterrador que el anterior. ¿Sacrificarías tu corazón? ¿Tu memoria? ¿Tu propia vida? La voz del hombre zumbaba en su cabeza, y cada pregunta perforaba su confianza. Cualquiera. Cualquiera. Solo quiero a mi hija de regreso, gritó, la desesperación empujando su voz hacia un grito agonizante. Pero el eco de su respuesta se ahogó en la risa sectaria de los espejos, los reflejos comenzaron a fragmentarse, y en cada pedazo, lo inminente se cernía sobre él. A lo lejos, un grito desgarrador resonó. Era Belén. Su corazón se rompió, y con un impulso casi instintivo, Manuel corrió hacia el espejo que la contenía. No. No se la lleven. Pero antes de cruzar el límite, el reflejo explosivamente se apagó, dejando solo una ola de sombra que lo empujó hacia atrás. Manuel cayó al suelo, jadeando, con un profundo terror anidando en su pecho. Tu tiempo se agota, y los espejos mantenidos por tus propios miedos son los mismos que devorarán tu hijo. La voz del hombre reverberaba, como un eco que nunca terminaría. Se levantó, escudriñando el espacio en busca de una salida, cada segundo pesando más que el anterior. Las risas de las sombras retumbaban en su mente mientras la oscuridad lo envolvía de nuevo. ¿Qué era lo siguiente que debería
¿Sacrificar para salvar a Belén? ¿Su cordura? En ese instante, Manuel comprendió que, aunque el camino estaba plagado de desesperación, algún sacrificio era inevitable. Pero, ¿sería suficiente? La pregunta retumbaba, cada vez más atormentadora, mientras el hombre lo miraba con ojos que veían más allá del terror. ¿Listo para más, Manuel? El juego apenas acaba de comenzar. El eco de las risas seguía resonando en su mente, un canto hipnótico que lo arrastraba aún más al abismo. Manuel se frotó la cara, tratando de despejar la niebla de terror que amenazaba con nublar su juicio. Había que hacerse fuerte, recordar por qué estaba allí. No solo buscaba recuperar a su hija, sino también librarse de esos grilletes de miedo que lo restringían. No permitiré que me destruyas, dijo con voz firme, aunque su corazón palpitaba como un tambor desbocado. Su mirada se fijó en los espejos, esperando que cada uno revelara alguna pista, alguna forma de liberar a Belén. La risa del hombre malvado se volvió amarga, y en su sonido había eco de antiguas promesas. ¿Destruirte yo? No, Manuel, eres tú quien se está destruyendo a sí mismo. Tus miedos son los verdaderos carceleros. Las imágenes en los espejos empezaron a distorsionarse, atravesando la línea entre la realidad y el tormento. Un espejo en particular le llamaba la atención. Allí, en un fondo de bruma, se vislumbraba una serie de puertas. Cada una de ellas prometía una decisión, una elección sobre su vida, y sobre el destino de Belén. Pero, ¿qué ocultaba cada puerta? ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar? ¿Por qué no inicias este juego? Elige una, dijo el hombre, señalando con un dedo huesudo. Cada puerta es un sacrificio. Cada sacrificio un paso más cerca de tu hija. Esos ojos endiablados lo desnudaban. La tentación de abrir una puerta era poderosa, era el único camino que podía llevarlo hacia ella. Pero sabía que jugar con fuego podría quemarlo a él y a Belén. ¿Y qué haré al abrir cada puerta? ¿Robarás fragmentos de mi ser hasta que no quede nada?, preguntó, la rabia ahora hirviendo su sangre. El hombre inclinó la cabeza, su risa profunda girando en un remolino de amenazas veladas. Exactamente, Manuel. A cada avance encontrarás un sacrificio. Y recuerda, cada elección solidifica tu destino. La eternidad es un precio alto, pero la vida es más dulce. Sin saber cómo, Manuel se encontró frente a la primera puerta. Era antigua, con marcos desgastados, y una sombra pululante se asomaba desde el interior. Con la respiración entrecortada, extendió la mano, y al tocar la madera, una corriente eléctrica recorrió su cuerpo, recuerdos comenzaron a invadir su mente. Risas compartidas con Belén, noches de cuentos antes de dormir, el brillo de sus ojos al abrir regalos, cada recuerdo fálico y luminoso como un faro, pero poco a poco se convirtieron en susurros inquietantes. Cada recuerdo brillaba y se desvanecía, una luz y sombra, una promesa de felicidad rota. No puedo dejar que me lleve, no puedo, murmuró Manuel, tratando de recuperar el control. Se dio la vuelta, buscando una manera de escapar de aquel lugar que lo dominaba. Pero al hacerlo, la sala comenzó a cambiar. Los espejos se oscurecieron hasta convertirse en obviedades rectangulares que le devolvían su rostro, distorsionado y aterrorizado. Escoge, Manuel. Rugió el hombre, sus dientes afilados reflejando la tenue luz que quedaba en la habitación. El tiempo no se detiene. Tus sueños pueden morir aquí, pero si eliges bien, tal vez mires más allá de este horror. Con cada segundo que pasaba, Manuel sentía que el tiempo era un ladrón a su alrededor, robándole las últimas esperanzas que le quedaban. Las paredes comenzaron a cerrarse, el aire se tornó denso y casi insoportable. A lo lejos, la voz de Belén resonaba en la penumbra, llamándolo, pidiendo ayuda, sintiendo el pánico asfixiarlo, se lanzó hacia la primera puerta con la intención de abrirla, de saber lo que había más allá. No. ¿Mercancías de tu propia vida? ¿Sufrirás por ella? ¿Estás dispuesto a perderte para salvarla? La voz del hombre resonaba en su mente mientras sus dedos temblaban en la puerta, a punto de abrirla. La angustia lo atravesó como una cuchillada. Manuel tomó una decisión, no importaba qué puerta eligiera, solo sabía que articularía el próximo sacrificio por la vida de su hija, y así,
empujado por el amor y la desesperación, se preparó para el primer paso en él. Abismo que se avecinaba cuando escuchó un grito desgarrador, no de su hija, sino de él mismo, resonando en cada espejo a su alrededor. El hombre sonrió, su expresión llena de deleite. Ahora sí, Manuel. ¿Estás listo para descubrir la verdad detrás de tus propios miedos? En ese instante, Manuel se dio cuenta de que no solo su vida estaba en juego, sino también la esencia de lo que era. Mientras la desesperación se apoderaba de él, supo que la próxima elección podría sellar su destino y el de Belén para siempre. ¿Estaba preparado para enfrentar los horrores de su propia alma? El tiempo apremiaba y los espejos brillaban ominosamente, sin embargo, en el fondo, sabía que la verdadera elección apenas comenzaba. Manuel sintió que el aire se volvía más pesado con cada latido de su corazón. La voz del hombre resonaba aún en su mente, como un eco interminable que orquestaba sus miedos más profundos. ¿Qué esperamos? Abre la puerta, el sudor le resbalaba por la frente, y estuvo a punto de retroceder, pero reconociendo la desesperación latente de su hija a lo lejos, se armó de valor y giró el pomo. La puerta se dio con un chirrido áureo, y el umbral se abrió a un mundo cubierto por la penumbra, una niebla densa se deslizaba a sus pies, enredándose como serpientes que buscaban atraparlo. Manuel dio un paso adelante, solo para sentirse envuelto por una oscuridad primordial que parecía absorber todo a su alrededor. Era como si cada sombra tuviera vida, pulsando con un latido propio. Dentro, encontrarás las visiones de tus miedos. No escaparás de ellos. Así que míralos como son, susurró el hombre desde las sombras, su voz un eco burlón. Frente a él, una escena comenzó a tomar forma, Belén, riendo, jugando en un parque, pero a medida que Manuel se acercaba, la imagen se transformaba. La risa se volvía un llanto desesperado. Las risas se eclipsaban, y los gritos le atravesaban como dagas. ¿Qué has hecho, padre? Las palabras de su hija atravesaron el aire helado. ¿Por qué no me salvaste? No. No es mi culpa. Esto no es real, gritó Manuel, pero sus palabras se perdieron entre las sombras. Cada grito de su hija resonaba en su pecho, aplastándolo. La escena siguiente se desvaneció, dando paso a recuerdos de sus fracasos, promesas rotas, momentos en que había fallado, cuando el miedo lo había paralizado. Se vio a sí mismo, arrinconado y solitario, sus pasos en falso resonando, como los ecos de una vida llena de arrepentimientos. El dolor era real, tangible. Cada error lo desgarraba un poco más. Eres un hombre vacío, Manuel. Buscas a tu hija, pero tu propia inseguridad ha hecho que te pierdas a ti mismo, decía el hombre, su risa resonando como un tambor de guerra. Manuel, sintiendo que la rabia se formaba en su interior, trató de concentrarse. No podía sucumbir a sus propios demons. De repente, la niebla cambió, formó un camino que se bifurcaba en dos direcciones. En una, la voz de Belén lo llamaba con un tono lleno de esperanza. En la otra, el hombre oscuro lo miraba con una sonrisa retadora, como si lo instara a ignorar lo que más anhelaba. Una elección, Manuel. La luz o la sombra. Decide. ¿Te atreverás a enfrentarte a lo que has evitado toda tu vida? La exigencia en su voz hizo temblar a Manuel. Un torrente de emociones lo invadió, el deseo de ser un buen padre, la culpa que lo devoraba, la necesidad de encontrar la verdad sobre sí mismo. Dudó un instante, sintiendo que cada segundo era una tortura. La voz de Belén se intensificó, llena de aprecio e inocencia. Papá, ven. No te rindas. Pero en el fondo, la risa del hombre oscuro se burlaba de él. Era un juego macabro, y estaba a punto de perderlo todo. Con un último suspiro, Manuel tomó la decisión. Se giró hacia la senda que prometía la luz, la que lo conducía a su hija, pero antes de avanzar, el hombre oscuro habló nuevamente. ¿Estás seguro de que eliges la luz? Muchas veces esa claridad es solo otra ilusión. ¿De verdad estás listo para perder todo lo que conocías? Manuel sintió como su corazón se acalambraba. ¿Y si estaba cometiendo un error? Las sombras que había dejado atrás lo esperarían, y esta elección lo llevaría a un horror que aún no podía imaginar. Sin embargo, en el último instante, una imagen le llegó a la mente,
Belén, con sus ojos llenos de vida, sonriendo a pesar del horror que los rodeaba. Sí, y si debo perderme para salvarla, lo haré, dijo con firmeza, mientras daba un paso hacia la luz, pero antes de cruzar el umbral, un sonido desgarrador resonó, y todo en el camino comenzó a temblar. La neblina se encrespó, y en un giro inesperado, el espejo más grande se fracturó en 1000 pedazos, liberando un grito de agonía. El hombre oscuro sonrió, y su voz se erizó en un murmullo ominoso: te doy la bienvenida a tu peor pesadilla, Manuel. La verdadera elección comienza aquí. La luz que emanaba del camino se convirtió en un destello agonizante, parpadeando como un faro en la tormenta del miedo. Manuel sintió que la neblina le asfixiaba, como si cada fragmento del espejo roto lo arrastrara hacia una oscuridad aún más profunda. El eco del grito resonaba en su mente, una advertencia que no podía ignorar. Manuel. La voz de Belén atravesó la confusión, pero ya no sonaba alegre. Era un susurro apagado lleno de desesperación. Ayúdame. Se volvió inquieto, consciente de que si permanecía en la penumbra, sería demasiado tarde. Con un impulso nervioso, cruzó el umbral, pero en el momento en que lo hizo, una ráfaga de viento frío envolvió su cuerpo, llevándose consigo la luz. Las sombras se transformaron a su alrededor, arrastrándole a un entorno grotesco y distorsionado. Las visiones se desvanecieron, dando paso a figuras encapuchadas que parecen surgir de la niebla, sus rostros ocultos, pero la malicia brillaba en sus ojos. Manuel retrocedió, sintiéndose atrapado en un laberinto de recuerdos crueles. Cada figura susurraba cosas incomprensibles, pero sus miradas estaban fijas en él, como si alimentaran sus peores temores. ¿Qué quieren de mí? Una de las sombras se acercó, su frío aliento le congeló la sangre. Tu tristeza es nuestra fortaleza, Manuel. ¿Acaso no lo ves? Cada lágrima que has derramado, cada grito ahogado, nos ha dado poder. ¿Por qué me atormentan? La voz de Manuel temblaba, pero en su interior una chispa de determinación comenzó a crecer. Porque no has cerrado las puertas que te atan a tu pasado. La figura se retorció en el aire, revelando por un instante el rostro de su arrepentimiento. Era el mismo, su versión más frágil, con ojos cargados de culpa. Tu miedo nos ha hecho fuertes. La verdad le golpeó como una ola helada. Aquí, en esta dimensión retorcida, se enfrentaba no solo a sus demonios, sino a la ausencia de su valor. Las lágrimas comenzaron a brotar, no por debilidad, sino por la urgencia de liberarse. Si ustedes son mi dolor, yo me niego a ser su prisionero, declaró, aunque frágil su voz sonaba. Cuando esas palabras salieron de su boca, un estruendo resonó a su alrededor, reverberando en cada rincón de aquel lugar sombrío. Las sombras temblaron, inquietas ante su desafío, y se dispersaron momentáneamente. No te atrevas a desafiar el miedo, Manuel, gritó el hombre oscuro desde la distancia, su figura emergiendo entre la bruma. Estás atrapado en tu propia mente, no escapas tan fácilmente. La simplicidad de la afirmación fue como un rayo de verdad. En ese instante, Manuel comprendió que la batalla no era solo física, sino una lucha interna. Sabía que el hombre oscuro eran sus propios fracasos personificados, pero el resplandor de su amor por Belén le dio el valor para enfrentar esta verdad abrumadora. ¿De verdad crees que me asustas? Con una nueva resolución, Manuel dio un paso firme. No. Esto no me define. Soy más que mis miedos. Fue como si la niebla se partiera en dos. La luz volvió a fluir, más brillante y cálida, llenando el oscuro túnel donde se encontraba. Manuel sintió que la confusión cedía terreno a un propósito renovado. Belén. Estoy viniendo, gritó con todas sus fuerzas, mientras una corriente de energía lo arrastraba hacia adelante, pero antes de que pudiera avanzar, las sombras volvieron, más intensas, más implacables que nunca. El hombre oscuro se adelantó de nuevo, extendiendo su mano hacia él. Has cometido un grave error, Manuel. La luz no es tu salvación, solo un engaño que te llevará a la oscuridad eterna. Manuel sintió la incertidumbre colarse en su corazón nuevamente. Estaba claro que aún no había llegado al final de su prueba. Con la oscuridad acechando cada vez más cerca, supo que la resolución sería más desafiante que nunca. ¿Qué haré? ¿Seguiré adelante o elijo rendirme ante mis sombras?
La decisión lo bombardeó, y en ese momento, el eco de Belén susurró de nuevo en su mente: papá, nunca te rindas. Sin tiempo que perder y con la oscuridad rodeándolo, Manuel se preparó para lo que vendría. La batalla por su alma estaba lejos de terminar. A medida que se adentraba más en las profundidades de su propio ser, sabía que lo que enfrentarían a continuación podría cambiarlo todo o destruirlo para siempre, y en un destello de luz y sombra, se oyó el rugido de algo terrible. Acercándose, ¿podría Manuel realmente enfrentar lo que estaba a punto de ser revelado? Manuel se encontraba en el corazón de su tormento, rodeado por un abismo de sombras y ecos del pasado que lo apretaban como una trampa. La voz del hombre oscuro reverberaba en sus oídos, un canto hipnótico que amenazaba con devorarlo todo. Pero en medio de la confusión, una chispa de claridad brilló en su interior. No se podía dejar vencer. «Soy más que esta oscuridad», gritó, el eco de sus palabras resonando con una fuerza renovada. Las sombras vacilaron, como si temieran su determinación. «Voy a luchar por Belén». El hombre oscuro, aunque confiado, mostró un destello de inquietud al escuchar la resolución de Manuel. ¿De verdad crees que puedes salvarla de lo que ya está en su interior? Ella no es la única atrapada aquí. Esa afirmación caló hondo en Manuel, pero no iba a dejar que la duda lo paralizara. Las sombras comenzaron a retorcerse a su alrededor, pero ahora las enfrentaba con un fuego que había resurgido dentro de él. Siguió avanzando. Las figuras nebulosas eran más que simples recuerdos, eran las manifestaciones de sus miedos, sus dudas, las decisiones que jamás tomó. Con cada paso que daba, Manuel podía sentir su poder debilitándose. «Tú no mandas en mí», bramó frente al hombre oscuro, el amor por su hija alimentando su fuerza. «No me definirás más, María, porque tu oscuridad solo puede crecer si yo la alimento. Yo elijo la luz». La luz comenzó a pulsar con más fuerza a su alrededor, un resplandor cálido que se hacía eco del amor inquebrantable que sentía por Belén. De repente, las sombras retrocedieron, como si una tormenta se hubiera desvanecido. Las figuras de su pasado se desdibujaron en un susurro, mientras su enfoque se centraba en un solo lugar. Avanzó hacia lo único que realmente importaba: rescatar a su hija. Finalmente, frente a un puente efímero hecho de luz, vio a Belén. La imagen de su pequeña, atrapada en una maraña de sombras, con sus ojos llenos de miedo, pero aún reflejando una pequeña esperanza. «Papá», gritó, y en esa palabra escuchó la esencia de su amor, la razón por la que tenía que luchar. «Voy a sacarte de aquí, mi amor». Manuel corrió hacia ella, el suelo vibrando bajo sus pies, impulsando la luz que le rodeaba. Al llegar junto a ella, levantó la mano y, con el coraje fundido en su ser, cortó las sombras que apretaban a Belén. Un grito salió del hombre oscuro, la furia en sus ojos se hizo palpable, sus palabras se retorcían en un odio antiguo. «No puedes huir de mí, siempre estaré aquí, en tus miedos». Pero Manuel y Belén estaban cada vez más cerca de la luz. La conexión entre padre e hija brillaba en un amor tan puro que las sombras comenzaron a dispersarse a su alrededor. «Nunca podrás venir entre nosotros», contestó Manuel. De un salto llegaron al otro lado, donde la luz era cálida y acogedora. Allí estaba el umbral entre la vida y la muerte, entre la realidad y la pesadilla. Al mirar hacia atrás, el hombre oscuro gritaba mientras las sombras se retiraban poco a poco, como un monstruo repudiado, atrapado en su propio juego. Con un fuerte abrazo, Manuel tomó a su hija en sus brazos. Las risas de Belén desbordaron el silencio, llenando los rincones del lugar con una felicidad renovada. «Lo logramos, papá», dijo ella, con un brillo de alegría en sus ojos. «Siempre estaré aquí para ti, nunca más dejaré que el miedo nos controle», contestó Manuel, el nudo en su pecho deshaciéndose. Mientras abandonaban el sótano, la oscuridad se iluminó, convirtiéndose en un lugar más cálido y lleno de esperanza. Al final, habían superado el juego y se habían reencontrado. El barrio les devolvió su calma, y las luces del hogar durante la noche se encendieron, como si celebraran el regreso de la paz. Nunca olvidarían las sombras, pero Manuel sabía que lo que vivieron los había unido más. Miró a Belén, su hija, y sonrió, sintiendo que la luz siempre prevalece, incluso en la oscuridad más intensa. «Siempre juntos», dijo él. Y así, se llevaron todo lo vivido, pero también una nueva promesa, la promesa de amor,
coraje y enfrentar los miedos. Sin importar lo que venga, no te olvides. Queda en ti tomar acciones importantes. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las historias exclusivas que vienen en camino. Dale al botón de like ahora mismo. Es vital para alimentarnos del algoritmo y seguir creciendo. No dudes en inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Queremos escucharte, por supuesto, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.